El seminario inició con el tema central, competencias del nuevo líder en las organizaciones universitarias. Esta semana, todos los temas están enfocados en los retos de la educación en el siglo XXI, que iniciamos ayer con las profesoras María Lazzato y Giovanni Rodríguez. Hoy tenemos como invitada a María del Pilar Zúñiga, quien expondrá los retos asociados a la calidad educativa, autorregulación, rendición de cuentas y aprendizaje estudiantil. María del Pilar Zúñiga es profesora de la Universidad del Norte, psicóloga, especialista en psicología clínica, magíster en educación, con énfasis en consejería psicológica. 20 años de experiencia en la Dirección de Servicios de Acompañamiento Psicológico y Académico. Actualmente ocupa el cargo de directora de calidad y proyectos académicos de la Universidad del Norte y está finalizando el doctorado en tecnología educativa en la Universidad de Islas Baleares, España. Bienvenida, profesora, nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, aunque bueno, debo aclarar que los títulos que dijiste son ciertos, no el doctorado. Mi doctorado fue mi tercera hija. Y cuando llegó el momento de decidir, bueno, o tercera hija o nos vamos por el doctorado, y preferí ser mamá. Soy mamá de 3 hermosos hijos que ya están grandecitos y son el amor de mi vida. Es un gusto para mí estar con ustedes esta tarde. Y bueno, como me presentaron, soy María del Pilar Zúñiga, trabajo en la Universidad del Norte de Barranquilla, una institución hermosa. Estamos situados en Barranquilla, que queda a 1 hora de Cartagena, 1 hora y media de Santa Marta, una ciudad hermosa que llamamos la Puerta Oro de Colombia, Puerta de Oro de Colombia. Nuestra ciudad es Puerto, estamos muy cercanos a Venezuela, nuestro corazón, nuestra identidad, a veces hablamos parecido, nos unen muchísimas cosas, y para mí es un honor realmente participar en este evento de Telescopi. He tenido la oportunidad, cuando era directora del Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil, tuve la oportunidad de participar en una convocatoria de Telescopi y ser ganadora de la mejor práctica de direccionamiento universitario a nivel de Latinoamérica. Y sé que hacen un trabajo hermosísimo, y esta es una excelente oportunidad para compartir en qué nos movemos. En este tarde de hoy yo quiero hablar de un tema que es relevante, que en ocasiones puede resultar, como les decimos los costeños colombianos, un poquito de ladrillo, pero voy a tratar de hacerlo lo más amable posible. Tiene que ver con el aseguramiento interno de la calidad, y cómo más que todo en esta época en la que estamos viviendo cambios, y que de alguna manera la única certidumbre que tenemos es que la incertidumbre es parte de nuestra vida. Esa es una gran paradoja. La incertidumbre es la gran certidumbre que tenemos. La vuelvo a repetir. Y tenemos que ser adaptables y trabajar en pro de la calidad sin necesitar tanto de los sistemas externos de aseguramiento de la calidad. Entonces, yo me voy a referir en esta tarde a estos 3 retos fundamentales que debe perseguir cualquier institución de educación superior. No importa su tamaño, no importa su carácter, no importa la modalidad que ofrece, deben ser nuestros pilares, nuestras guías, nuestros fundamentos. La autorregulación, la rendición de cuentas y, por supuesto, el aprendizaje del estudiante en el eje central de su funcionamiento. Bueno, vamos a ver que la tecnología me ayude a pasar estas diapositivas. Vamos a ver qué está ocurriendo. Ok, vamos a ver aquí. Listo. Vamos a empezar por la calidad y la educación superior, compartiendo algunos conceptos que están asociados a este tema. Primero, vamos a partir de la definición clásica de calidad. ¿Qué es calidad? ¿Qué nos diría Denning? Denning nos decía, es hacer lo correcto, en la forma correcta al primer intento. A mí me encanta ese concepto del primer intento. Yo, como les presentaron, soy en este momento directora de calidad y proyectos académicos de la Universidad del Norte. Tengo a mi cargo todo el proceso de gestión de los programas desde que nacen y se les da su registro calificado o su licencia de funcionamiento hasta que estos se desarrollan y se acreditan.
Y yo le digo a mi gente muchas veces, es que calidad es hacerlo bien a la primera. Y me dicen, ¿cómo hacía la primera? Yo, imagínate que tú vas donde un cirujano y tú cómo te vas a sentir cómodo, que te corte bien la apéndice al primer intento, al segundo o al tercero. No, tú quieres que lo haga bien al primer intento, es decir, con la mentalidad correcta de lograrlo enseguida porque lo hiciste bien hecho. Hacemos lo correcto de la manera correcta al primer intento. Eso no quiere decir que la calidad no sea susceptible de ser mejorada, pero nuestro ideal debe estar que cuando trabajamos las cosas estén bien de principio a fin en el primer intento. Y la calidad entonces debe definirse a la luz de los parámetros del que ofrece el servicio. Nosotros como instituciones de educación superior sabemos qué significa dar un servicio de calidad. De todas maneras, es importante considerar la expectativa de quien lo recibe, en este caso el estudiante. Y también tenemos que considerar el contexto local, pero hoy en día, más con todo este tema del COVID y de el auge que está teniendo la información y las plataformas virtuales, tenemos que considerar el contexto global, es decir, lo que llamamos ahora como contexto local, entre la globalidad y la localidad. Es muy importante porque antes, en la época de mi papá, de mi abuelito, de sus abuelitos, cuando iba un estudiante a dar crédito o a pedir o exigir cómo se le enseña. Al final era, inclusive en el colegio, la letra con sangre entra. Hoy en día, aunque no nos guste, el estudiante es un cliente. Él recibe un servicio y ese servicio él reclama ciertas expectativas. Y ahí está entonces el balance entre nosotros saber defender la calidad de lo que ofrecemos, pero también cumplir la expectativa de quien lo recibe. Fíjense que a nosotros, por lo menos en nuestra universidad, si bien teníamos mucho interés por la formación en línea, defendíamos mucho la presencialidad porque el acto presencial, de tener un profesor, de tener un ambiente de bienestar, el deporte, la cultura, eso no lo ofrece necesariamente el contacto en línea. Pero esta situación ha llegado para quedarse y de alguna manera necesitamos irnos ajustando al contexto y a lo que él nos plantea de una manera en que no perdamos calidad al tiempo que abrimos nuestro paradigma de nuevas formas de funcionar. Y ahí está todo lo que nos estamos ingeniando para que eso que yo pago cuando tengo un profesor al frente no se pierda porque estamos a la distancia de un computador, sino que la tecnología pueda mediar ese proceso formativo que ha caracterizado. Entonces, cuando hablamos de calidad, obviamente tenemos que tener en cuenta el ciclo del PHBA. Planificamos, hacemos, verificamos y actuamos. En otros términos, una institución debe identificar qué resultado es el que aspira, debe plantearse metas inteligentes, es decir, al tener este acrónimo de SMART, nos lleva a entender que nuestras metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, realistas, con tiempos definidos, y debemos hacer todo un liderazgo con el ejemplo para poder transformar una cultura en términos de aquello que nosotros queremos lograr destinando recursos. Más adelante vamos a profundizar sobre el significado que tiene este ciclo PHBA, que debe estarse surtiendo de manera sistemática y lógica a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces, para trabajar por calidad necesitamos tener un enfoque. Ese enfoque nos lo da el marco teórico, pero también nos lo da esa planeación estratégica, la misión, la visión, todo lo que queremos alcanzar a partir de la población a la que le queremos llegar, qué valores, qué promesa de valor le queremos dar a nuestra organización, que en este caso son las instituciones educativas. Debemos tener una metodología muy clara para implementar y de esta manera conseguir resultados. ¿Qué ocurre? En educación, todo aquello que no trabajemos de forma intencional, no lo vamos a lograr. No basta con tener una buena declaración y una buena intención. Hay que lograr resultados. Por eso, como más tarde lo voy a señalar, los resultados de aprendizaje y su consecución y su medición han llegado
para quedarse. Así como hay unos estándares de calidad cuando yo compro un producto, un celular, y cuando hay un parámetro y una expectativa del que lo consume, así también las universidades llega la hora en que tienen que dar cuenta de cómo consiguen los resultados de aprendizaje y cómo desarrollan las competencias que le dicen a la sociedad al respecto de ese proceso de formación que ofrece. Entonces, muy importante tener en mente estas tres palabras. Para lograr la calidad de un proceso hay que tener un enfoque claro, una metodología de implementación y unos resultados que luego yo pueda evaluar y hacer completando el ciclo del PHBA. Ok. Entonces, aquí yo les estoy compartiendo tres elementos básicos de una gestión integral por calidad. ¿Qué significa la palabra gestión? Gestión significa la forma en que yo ejecuto ese enfoque, ese modelo que yo implemento para poder tener la calidad, que es hacer lo correcto de la manera correcta al primer intento. ¿Y por qué le llamamos integral? Porque integral es holística, es una visión sistémica en la que buscamos la sinergia, es decir, el todo es más que la suma de las partes. Cuando yo trabajo por calidad, no me puedo concentrar en un solo aspecto, ni puedo microorganizar los procesos. Es decir, si bien cada área de la organización tiene una función y la debe tener claramente definido, el trabajo debe ser sinérgico, es decir, que al unir el trabajo de un área y el otro, el esfuerzo común hace el todo. Es como cuando uno tiene un equipo de fútbol y uno espera contratar los cracks más grandes, los mejores jugadores, pero que entre ellos aprendan a trabajar de forma sinérgica para que la individualidad no prime, sino que el resultado sea la unión y más que la suma de esas partes. Entonces, podemos tener los mejores postulados de calidad, pero al final, como ustedes lo ven en las gráficas, debe haber una conexión muy cercana entre estos tres factores. Primero, sin dirección estratégica no vamos a tener la calidad, porque la calidad parte de la misión, la visión, los objetivos y los planes que nosotros ejecutamos. En este sentido, en la Universidad del Norte, nosotros hacemos un plan de desarrollo cada 5 años, que funciona de alguna manera como el PEI de los colegios, o sea, como el proyecto educativo institucional. Allí se da la apuesta de cómo concebimos el proceso educativo, cuáles son los objetivos y cuáles son las estrategias que vamos a implementar a 5 años. Esa es nuestra carta de navegación. Pero esa dirección estratégica puede quedarse en un simple papelito si no le tenemos al lado la gerencia del día a día. Es decir, con visión de futuro hay que saber gestionar el presente. Y ahí está la importancia de la organización y la estructura del trabajo. Que cada área y cada persona sepa exactamente lo que tiene que hacer en el momento oportuno. Y que tengamos gerentes, estrategas que sean también capaces de llevar la estrategia a la operación. Pero nada de esto es posible si no se genera una cultura de calidad. Es decir, como lo planteaba Aristóteles, la excelencia debe convertirse en una forma de vida. Cuando yo les digo a mis muchachos en la oficina de calidad y proyectos académicos, hagámoslo bien al primer intento, le estoy transmitiendo la idea de que aquí lo que queremos es la excelencia y la calidad. Queremos surtir el proceso de evaluación docente bien hecho, con el instrumento adecuado, de manera efectiva, con la cobertura que se necesita, con la calidad de los ítems, por ejemplo, al primer intento, no al segundo ni al tercero, aunque cada vez vayamos encontrando nuevas formas de hacer. Por eso es que de alguna manera uno puede identificar la cultura. Yo sé lo que significa ser un inorteño y hay unos valores que nos hacen una organización que ha ganado premios por ser la mejor empresa para trabajar, porque somos unidos, porque somos cálidos, porque somos costeños, porque somos afables. Tenemos orgullo de ser Caribe, y ser Caribe para nosotros es poder tener folclore, poder tener Shakira, poder tener Carlos Vives, pero al tiempo ser académicos y ser integrales y pensar. Entonces, para volver acá, no basta con tener unos instrumentos de evaluación, no basta con tener una carta de navegación,
hay que hacer una transformación de la cultura. En estas diapositivas que vienen, ustedes van a ver la posibilidad de encontrar esta conexión entre el gráfico de la gestión integral por la calidad y cómo se trabaja en educación superior. Entonces, el concepto de calidad en la educación superior ha ido migrando desde el énfasis en el aseguramiento externo de la calidad, el cual ha sido importante para las IES, y por eso hablamos desde hace más de 30 años sobre la acreditación. Realmente la acreditación ya en algunos países, por ejemplo en Colombia, ya se da que no es un tema como exclusivo de algunas instituciones. La alta calidad se ha convertido como en un hábito para demostrar que nuestras instituciones son buenas, y eso a veces nos va llevando a, ok, vamos a optar por ya un modelo de calidad de acreditación internacional. Entonces, lo que están haciendo los modelos de acreditación son precisamente trabajar más en que las entidades y las instituciones de educación superior muestren que ellos tienen capacidad para autorregularse. Es decir, lo que se pretende aquí es que las universidades tengan tres aristas en el tema de la calidad. Primero, que trabajen en la calidad del servicio educativo. ¿Eso qué quiere decir? Que definan actividades y prácticas para fomentar el mejoramiento continuo y la rendición de cuentas. Mejoramiento continuo entendido como ese ciclo permanente de PHBA en el que yo me planteo una meta, ejecuto, evalúo, hago una nueva revisión, mejoro y voy poco a poco buscando cada vez mayor calidad de los procesos. La rendición de cuentas como lo que llamamos accountability o capacidad de mostrarle a las personas involucradas, a los agentes educativos y a los agentes externos lo que estamos haciendo con los recursos que nos han dado. Pero también en la educación superior necesitamos gerenciar la calidad, y eso es un concepto que a veces se nos pasa porque al considerarnos una institución de educación superior se nos olvida en ocasiones que somos una organización. Y como organización que tiene empleados y que tiene un grupo de personas, es necesario establecer reglas organizacionales y tener rutinas en torno a la provisión del servicio educativo. Y esas reglas y rutinas deben estar integradas a la estructura de la gobernanza. O sea, que todo el articulado institucional, desde los directivos hasta el portero, la persona que riega las matas, la secretaria, todas las personas deben respirar esa búsqueda de la calidad. Y todo eso lo hacemos, como ustedes lo veían en la diapositiva anterior, fomentando una cultura de la calidad. ¿Eso qué quiere decir? Generar valores, creencias, expectativas y actuaciones que muestren ese compromiso compartido que tenemos todos los actores en torno a esa búsqueda de la calidad. Muy bien, vamos a hablar un poquito de cómo se trabaja el aseguramiento de la calidad en un contexto de un gobierno. Y yo he elegido el caso colombiano porque me ha gustado cómo hemos hecho en los últimos 2 o 3 años una linda transformación. Voy a ir rápidamente porque yo no trabajo para el Ministerio de Educación Nacional, si bien soy una admiradora fuerte de su trabajo, para que esto me sirva como de contexto, y les pido que si ustedes son de otros países también puedan como comparar y además ir extrapolando lo que yo digo a su propia realidad. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional trabaja en el ámbito del reconocimiento de la personería jurídica, es decir, los requisitos para que una institución de educación superior, en este caso, se pueda crear y constituir. Y también está la inspección y vigilancia como una función del Estado que permite verificar que el servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento global. En este sentido, en la CONACES, que es la Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, conformada por personal de universidades, del ministerio y todo un sistema de gobernanza, es aquella entidad frente a la cual nosotros tramitamos lo que se llama como registro calificado. El registro calificado es un proceso por el cual yo evalúo cuáles son los requisitos para crear un programa académico y voy a renovarlo cada cierto tiempo, que en Colombia son los 7 años,
para demostrar que mi programa tiene los mínimos estándares que se requieren para demostrar la calidad. Por la otra parte está el Consejo Nacional de Acreditación, que ya contiene la evaluación voluntaria de las instituciones y de los programas para demostrar que los programas tienen la más alta calidad posible. Es decir, tenemos lo mínimo del registro calificado, que es como la licencia de funcionamiento bajo los mínimos aspirados, mientras que la acreditación de alta calidad contiene el más alto estándar y se expresa en número de años. Van a ver que en Colombia nuestro sistema de acreditación ha ido dándole mucho mayor importancia a la autorregulación y a la rendición de cuentas y a esa promesa que hace la institución de regularse para trabajar en búsqueda de la excelencia. De ahí el nombre de mi charla en la tarde de hoy. ¿Qué pretende entonces en Colombia el sistema de aseguramiento? Primero, que las IES puedan rendir cuenta a la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan. Por ejemplo, la prueba Saber Pro, que es una prueba que presentan los estudiantes al graduarse de la institución y valora sus competencias a nivel de razonamiento numérico, competencia de escrita, comunicación oral, lectura crítica, inglés, conocimientos de ciudadanía. Esta es una prueba que te muestra qué tanto la formación que están dando las instituciones de educación superior están formando por competencias y en las competencias que se requieren. Eso es una forma de rendir cuenta ante la sociedad. También lo que quiere el sistema de aseguramiento colombiano es que las universidades hagan un autoexamen permanente y a propósito de su registro calificado o de su acreditación, hagan un trabajo de introspección y de revisión a través de la información de si están prestando los servicios con la calidad y los estándares que le han dicho a la sociedad que van a funcionar. Y también pretenden darle información confiable a los usuarios del servicio educativo, estudiantes, a las familias, sobre la calidad que tienen este producto. Para eso, Colombia ha desarrollado, con todos estos sistemas que les cuento, herramientas para que las instituciones puedan apuntar a la autoevaluación, la autorregulación y el mejoramiento continuo. Y de igual manera, ellos están promoviendo que tengamos una cultura de autoevaluación, formando pares académicos y teniendo el apoyo de organismos asesores y de apoyo para esta tarea. Entonces, nuestro sistema de aseguramiento académico en Colombia ha ido teniendo una evolución. La anterior contenía una serie de listas de chequeo para evaluar la capacidad y el proceso de la institución. En este sentido, al validar la calidad de la entidad de la institución, los pares del CNA lo que hacen es valorar número de libros que hay en la biblioteca, relación de profesor con respecto al número de estudiantes que se tienen. Si bien son criterios muy importantes, de alguna manera no son suficientes porque no dan cuenta del proceso educativo mismo, es decir, de los resultados de aprendizaje. En este sentido, nosotros podemos encontrar instituciones que tienen poquitos libros y que tienen de pronto pocos profesores, pero la calidad de su proceso educativo es muy, muy importante. Entonces, el sistema de aseguramiento ha ido migrando para que la institución pueda demostrarle a la sociedad más que su capacidad y su proceso, sus resultados. Por ende, la nueva normativa, que es el decreto 1330 del Ministerio que salió el año pasado y el acuerdo 02 del CESU que acaba de salir el 1 de julio, promueve más la autorregulación y la autoevaluación de las instituciones de educación superior. En este sentido, los pares externos van a ir más allá de verificar que tengamos tecnología, que tengamos el número de libros, que tengamos el número de profesores, que tengamos los títulos de nuestros profesores en el rango de doctorado. Lo que se quiere es, a partir del punto de vista y de la modalidad y de la condición y del entorno de nuestra institución de educación superior, que demostremos cómo tomamos decisiones al interior, cómo nos autorregulamos, cómo nos autoevaluamos, cuál es ese enfoque, la implementación y resultados que nosotros mismos hemos decidido en nuestra autonomía implementar para lograr esos resultados. Es decir, ellos quieren que nosotros fortalezcamos y evidenciemos nuestro sistema interno para asegurar la calidad. A mí me encanta hacer una división de las palabras sistema,
quiere decir que es un conjunto de partes integradas que trabajan de manera holística. Interno porque no está dependiendo solo de que vengan unos pares para mostrarlo, sino que es autorregulado propio, es una convicción. Asegurar es una forma de garantizar que calidad hacemos lo correcto. Y la nueva normativa ha incluido los resultados de aprendizaje como un indicador importante de la calidad. Y eso nos lleva a algo que yo voy a enfatizar durante toda la presentación, que tiene que ver con el hecho de que no es suficiente con tener indicadores indirectos de la calidad educativa. Ellos son importantes, pero necesitamos implementar un sistema que nos permita valorar los resultados de aprendizaje del estudiante. En un ratico voy a referirme a eso con mayor profundidad. Muy bien. ¿Qué entendemos por alta calidad en Colombia? Me gusta la definición del CNA que nos plantea que la alta calidad hace referencia a aquellas características que nos van a permitir reconocer un programa académico o institución y hacer un juicio en el marco del mejoramiento continuo de esa institución, de la diversidad de esa institución, nos va a permitir emitir un juicio de qué tanta capacidad tiene esa institución para dar cuenta y para tener una proximidad, para que su distancia sea menor entre el ideal que quiere alcanzar y la realidad de la manera como presta el servicio educativo. Es decir, un par evaluador va a decir que una institución tiene alta calidad cuando aquello que promete, aquello que tiene como planeación, se ve en la gerencia del día a día. Es decir, aquello que es el óptimo correspondiente de acuerdo a mi naturaleza, de acuerdo al lugar en el que yo me tengo insertado, con este número de profesores, con este tipo de rector, de vicerrector, de profesores que yo tengo en esta región que me caracteriza, con estas capacidades, con este sistema de gobierno, esto me propuse y esto es lo que yo he podido lograr. Por eso es que al leerlo vemos muy claramente que son estas características que me permiten dar un juicio de que esta entidad tiene mejoramiento continuo y que cada vez se transforma y trabaja para lograr la mayor proximidad posible entre el óptimo que yo puedo dar y el modo en que presto el servicio, trabajando entonces en evidenciar que he tenido logros y que he generado impacto. Es muy bonita esa definición y nos reta porque en ocasiones en una institución cualquiera, en una organización, podemos volvernos burocráticos y perder un poquito el sentido de lo que hacemos. Es importante que la persona que atiende en la oficina de registro entienda la importancia de matricular al estudiante en el menor tiempo posible y el efecto que eso tiene. O sea, no podemos trabajar de manera aislada con normas aisladas. Tenemos que tener una claridad del rol que tiene cada persona y cada instancia en la organización para trabajar de forma sinérgica. Voy a pasar por encima de esto, pero si ustedes, yo voy a colgar la presentación en el espacio, está qué criterios utiliza el CNA para valorar que una institución tiene alta calidad. Vamos a irnos rápidamente por el de las instituciones. Se quiere que una institución de alta calidad nos muestre su identidad, que tiene un gobierno transparente, cómo desarrolla, gestiona y se sostiene esa institución, cuál es el mecanismo que tiene para el mejoramiento continuo y la autorregulación, cuál es la estructura académica y sus procesos asociados, cómo aporta esa institución a la investigación, la innovación, el desarrollo, la creación, qué impacto social tiene en el medio, cuáles son sus mecanismos para lograr la visibilidad nacional e internacional, cuáles son sus políticas de bienestar con estudiantes, con profesores, incluso con padres de familia o con la comunidad con la que trabaja. Y finalmente se mira la calidad a nivel de diferentes indicadores del profesor, de los estudiantes y cómo se trabaja con el egresado, qué tanto se le vincula a los procesos, qué pasa con los egresados de esa institución. En fin, son criterios muy parecidos a los que se manejan en las diferentes agencias de acreditación en Latinoamérica y el mundo. Pero quiero que vean cómo a nivel de programas está de manera muy importante resaltado el tema de los resultados de aprendizaje. Fíjense que aquí está muy claro.
medio educativo y ambiente de aprendizaje, aspecto académico y resultados de aprendizaje. Es decir, que en este nuevo sistema colombiano hay que tener mayor claridad de cuál es el proyecto educativo que yo voy a dar y se hace más énfasis en la rendición de cuentas que en el checklist de existencia de ciertos procesos. Muy bien, vamos a seguir rápidamente. Entonces, aquí está lo central que yo prometí en la conferencia. ¿Por qué la calidad académica en mi concepto tiene estos tres pilares? Espero que en las próximas diapositivas quede con mayor claridad expresado, pero ya nos hemos dado cuenta de lo fundamental que resulta la autorregulación. ¿Qué es entonces la regulación? La capacidad que tiene la institución para desarrollar un enfoque, implementar unas metodologías para alcanzar los resultados, sin depender de la mirada o de un registro calificado o de la auditoría o de la revisión fiscal del Ministerio de Educación, de la revisión externa, para más bien mostrarnos qué queremos hacer inspirados por la excelencia como un estándar de vida. Entonces la autorregulación tiene una exigencia y la autorregulación requiere el desarrollo de un sistema interno de autorregulación, un sistema interno de aseguramiento de la calidad. ¿Okay? El aprendizaje estudiantil, nos vamos a dar cuenta en un ratico lo central que es y cómo el corazón de toda institución educativa es la formación. Y por ende, todos, incluyendo la secretaria, el rector, el jardinero, todas las personas de la institución tienen que saber que lo más importante es la formación. Y por eso la tendencia hoy en día es a considerar que la formación no se da solo en el aula de clase y que el currículo abarca las diferentes esferas. Toda la experiencia educativa es un currículo. Por ende, todo lo que hago, inclusive en bienestar universitario, en deporte, en cultura, todo lo que yo hago debe tener un resultado de aprendizaje asociado. Todo, inclusive las normas de convivencia en una cafetería, porque todo en la educación es formación. Y para que yo quiera lograr esas competencias que le prometo a la sociedad, todo acto debe ser intencional y por ende también debo trabajar de manera intencional la disciplina, la ética, la capacidad de hablar en público, todas esas competencias blandas que la sociedad pide hoy en día. Y la rendición de cuentas es el corazón del aseguramiento de la calidad. Porque ¿qué pasa? Lo que uno no mide, uno no lo puede controlar y por ende no podemos trabajar sobre el mejoramiento continuo. Ok, vamos entonces a mirar por qué los resultados de aprendizaje son tan importantes en el contexto del aseguramiento de la calidad. ¿Qué dice la normativa colombiana que nos pueda servir? La normativa colombiana hace una diferencia entre la competencia y el resultado de aprendizaje. La competencia es algo más aspiracional, es un conjunto que combina conocimiento, capacidad, habilidad, disposición y actitud, que me hace posible tener a nivel personal, social, académico, comportarme de cierta manera, ¿verdad? En cambio, el resultado de aprendizaje es la forma en que yo evalúo o operacionalizo la competencia. De alguna manera, la competencia es aquello que yo aspiro que mi estudiante tenga, pero lo evalúo a nivel de resultados de aprendizaje. La literatura es bastante controvertida en este aspecto y hay personas que colocan el resultado de aprendizaje primero, la competencia después. Hay algunas personas que no les gusta, algunos autores que no hablan de competencia. Por eso a mí me gusta un poquito, muy personal, el pragmatismo de los norteamericanos, que dicen, saben que para evitarlo no vamos a hablar de competencia, hablemos de resultados de aprendizaje. Lo importante es que la literatura, y en este caso en Colombia, y además los sistemas de aseguramiento externo, nos hablan más de resultados de aprendizaje. Y lo que yo les quiero mostrar entonces es que el resultado de aprendizaje, desde mi concepción, desde la que tenemos en la Universidad del Norte, es dependiente de la competencia, es decir, el resultado de aprendizaje se va ya a centrar en aquello que yo quiero que el estudiante conozca y demuestre, es decir, aquello que yo pueda medir y evaluar. Es una declaración expresa de lo que espero que el estudiante sepa hacer al momento de completar su programa académico. En el CNA y en el acuerdo pues, del CESU, nos dicen que para establecer el resultado de aprendizaje
debe uno tener en cuenta las tendencias de la disciplina que configuran la profesión, porque los resultados de aprendizaje, aquello que yo espero que tenga un médico a nivel de lo que debe conocer y debe capaz de hacer, no es igual a lo que debe saber un ingeniero. Por lo tanto, yo tengo que tener en cuenta qué es lo que definen las profesiones y por ende los estándares internacionales de la profesión, porque los estándares internacionales van indagando qué esperan los grupos de interés, la sociedad, los egresados, los empleadores, sobre los distintos profesionales que tenemos en el mundo. También tenemos que tener en cuenta el perfil de formación que se espera desarrollar. No es lo mismo una formación a nivel de pregrado, a nivel técnico, tecnológico, profesional, a nivel de maestría, que a nivel de doctorado. Por eso todos estos trabajos que han hecho en Europa tan importantes sobre el marco nacional de cualificaciones, que le permita a las personas validar su experiencia y tener una expectativa clara de lo que se debe hacer en cada nivel de formación. También entonces el resultado de aprendizaje debe estar coherente con la naturaleza a nivel de formación y modalidad del programa. No es lo mismo lo que yo le voy a exigir a un estudiante de ingeniería de sistemas en pregrado al que tiene un doctorado en ingeniería de sistemas. Van a ser niveles distintos de resultados de aprendizaje. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dicen las agencias internacionales sobre los resultados de aprendizaje? Nos llama la atención de algo muy importante y es que los resultados de aprendizaje se deben abordar de manera sistemática y transversal en los currículos de las instituciones. Y eso se debe evidenciar en la práctica educativa. ¿Eso qué quiere decir? Que no basta con que yo diga que los estudiantes de la Universidad del Norte van a tener pensamiento crítico. Yo debo demostrar cómo de manera sistemática, ¿cómo así sistemática? De manera regular, utilizando una metodología, no de forma intuitiva, desordenada o sin una forma de abordaje. Yo voy a trabajar en ese pensamiento crítico y debo ser capaz de mostrarle a los pares. En esta asignatura se trabaja pensamiento crítico, pero los estudiantes de bienestar que forman parte de los cursos de debate trabajan el pensamiento crítico. Las clases de formación básica la trabajan así. ¿Y por qué transversal? Porque a lo largo de toda la experiencia educativa debe darse el desarrollo de los resultados de aprendizaje, deben aproximarse y se van trabajando en niveles de complejidad, desde lo más básico hasta lo más profundo. Pero de nada sirve si un par ve que eso está como una promesa de valor, pero al final examinamos una asignatura y no le vemos que la práctica educativa es congruente, o el estudiante no lo sabe, no lo siente, no conoce lo que se está trabajando. Y por ende, al final, tenemos al egresado y al empleador que va a poder valorar qué tanto siente que ha podido desarrollar esos resultados de aprendizaje para tener ahí sí las competencias aspiradas que te dice la organización. ¿Qué te dice la organización? Quiero un líder integral, ok, pero el liderazgo se ve traducido en unos resultados de aprendizaje. Una persona capaz de tomar decisiones, una persona capaz de razonar críticamente, una persona que tiene la capacidad de interactuar, que resuelve los conflictos de una manera armoniosa. Entonces, por eso es que las acreditaciones internacionales nos enfatizan que tener calidad en el tema de resultados de aprendizaje es poder demostrar y evidenciar que abordamos de una manera sistemática y transversal los currículos en el tema de resultados de aprendizaje. Entonces, por eso tenemos que alinear nuestra misión con los resultados de aprendizaje. O sea, a partir de aquello que yo dije que voy a hacer y el tipo de institución que soy, así los resultados de aprendizaje deben estar expresados. Deben tener, la institución debe tener claramente sus resultados de aprendizaje esperados de la institución y a nivel de programas, y además tengo que recolectar evidencias variadas y suficientes de que yo lo estoy trabajando, porque es una forma sistemática, que además yo demuestro que esos resultados de aprendizaje son utilizados para mejorar la estrategia de enseñanza. En ese sentido, en la Universidad del Norte, los resultados que tienen los estudiantes a nivel de razonamiento cuantitativo o de inglés en el Saber Pro, los utilizamos para mejorar la experiencia educativa a nivel de los programas académicos. Muy bien.
Mara, no sé si voy bien, si tengo más chancecito, por cuánto tiempo más puedo seguir conversando, si alguien me indica. Mientras tanto voy a terminar con esta par de diapositivas sobre el resultado de aprendizaje. Eh, Miren por qué los resultados de aprendizaje son importantes. Toda institución tiene un propósito de formación que reza en la misión y se traduce en el perfil profesional. Eso hace que no sea igual un comunicador social de la Universidad del Norte que un comunicador social de la Universidad Sabana de Bogotá. Ambos van a tener calidad, pero se espera que haya un valor diferencial. La promesa de valor que hace la institución, la Universidad del Norte, va a ser distinta de la que hace otra institución. Pero la experiencia educativa es aquella, es el momento en el cual y el lugar propicio para que el estudiante aprenda. ¿Y qué quiero yo que aprenda? Quiero que aprenda, que tenga resultados de aprendizaje, o sea, que sea capaz de tener ciertos conocimimientos y evidenciar con su actuación que esa formación que yo le prometí, sí la está recibiendo. Por eso es lo que yo le quiero ampliar hoy en el día de hoy, su paradigma es que el aprendizaje estudiantil está presente en el currículo a nivel co-curricular y a nivel extracurricular. Y por ende, deben trabajarse y enunciarse resultados de aprendizaje en los tres aristas de la dimensión. De esa manera, solamente es que vamos a poder evidenciar que se ha cumplido el perfil de egreso y que nuestro estudiante ha desarrollado las competencias que el sistema demanda de él y que él mismo ha buscado en nuestra institución. ¿Por qué entonces hay que evaluar los resultados de aprendizaje? Hay que evaluar los resultados de aprendizaje para saber que en realidad estamos logrando aquello que hemos dicho en el perfil de egreso a nivel de los programas y a nivel de los propósitos institucionales. También tenemos que evaluar, porque es la única forma de realimentar nuestros currículos y asegurar que están pertinentes y actualizados de acuerdo a la realidad y de acuerdo a la expectativa del cliente. También porque este seguimiento nos va a permitir saber quién está aprendiendo y poder ir resolviendo en tiempo real cualquier dificultad que haya frente a ese aprendizaje. Por eso es que en nuestra universidad la evaluación de los resultados de aprendizaje se relaciona con dos ejes estratégicos del currículo. Evaluamos los resultados para poder actualizar permanentemente la formación del estudiante y porque el aprendizaje y su evaluación es el foco de atención de nuestra formación. ¿Qué debe tener una institución de educación superior presente al trabajar con resultados de aprendizaje? Lo que yo les decía hace un rato, y era que la actividad curricular, extracurricular y co-curricular contribuye de manera estratégica e intencional a lograr esos resultados de aprendizaje que he pretendido y que están congruentes con la misión. También que hay una correspondencia entre ese egresado que yo quiero formar y las prácticas educativas a las que está el expuesto. Y tercero, que hay una alineación entre aquel resultado de aprendizaje y lo que yo trabajo en el aula. Si yo quiero alcanzar un conocimiento, la forma que lo abordo en el aula es como conocimiento. Si quiero trabajar una actitud o quiero trabajar un comportamiento, debe ser de otra forma. Es decir, que no es lo mismo trabajar una competencia a nivel conceptual o un resultado de aprendizaje que solo tiene la dimensión conceptual que trabajarla a nivel de actitudes y de personalidad, por ejemplo. Por otra parte, yo debo evidenciar que tengo mecanismos para evaluar y monitorear el desarrollo de las competencias genéricas, las de la institución, las de la misión y profesional a lo largo del ciclo de formación. Y en una agencia acreditadora te van a pedir cuentas sobre qué mecanismos utilizas tú para conocer el nivel inicial de la competencia, cómo la monitoreas y qué mecanismos tienes para recolectar y cómo sabes al final que eso se logró. Pero nada de eso es posible si no tienes un cuerpo profesoral que está preparado en la formación por competencias y que además está interesado en formar al estudiante más allá del conocimiento instrumental de la profesión, sino que favorece la autonomía y la autorregulación en el joven. Porque de alguna manera este enfoque nuevo lo que plantea es que ya no es suficiente con una transmisión mecánica de conocimientos. No venimos a la universidad para adquirir conocimientos como robots o como máquinas, sino para ser capaces de pensar críticamente y utilizar aquello que está disponible en las redes. Y por último, tengo que tener en cuenta como institución
el vincular personas externas a la evaluación, empleadores, egresados, padres de familia, la comunidad científica y académica que nos ayude a ver qué estamos haciendo bien y qué debemos mejorar para responder a los desafíos. Voy a ir rápidamente en el tema de autorregulación y rendición de cuentas. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el sistema colombiano? Para evaluar una institución en su capacidad de autorregulación, tenemos que hay que demostrar ese desarrollo y apropiación de la cultura, tenemos que mostrar capacidad de planear, autoevaluarnos de manera sistemática, tener ese sistema interno de aseguramiento de la calidad que me permita evidenciar los logros de nuestra tarea. Tenemos que tener criterios y procedimientos para la evaluación periódica y participativa de los resultados que hemos alcanzado y necesitamos formular objetivos, planes y proyectos acorde a nuestro nivel de formación. Aquí en este cuadrito lo podemos ver de una mejor forma. Los mecanismos de rendición de cuentas periódicos deben involucrar a los grupos de interés, la comunidad académica. Tenemos que mostrar procesos y mecanismos reflexivos, estructurados y documentados que nos permitan analizar objetivamente los compromisos. Y esto lo logramos si tenemos un proceso de planificación y evaluación continuo, si organizamos y articulamos los procesos académicos y administrativos y si hacemos esa revisión sistemática de los objetivos. Eso nos va a llevar a la calidad y la efectividad institucional. De hecho, esto que he tomado está basado en el estándar de Sachs. Para ellos, una universidad tendrá calidad y efectividad si hay una congruencia entre la planificación y los resultados. Y en la mitad hay una organización y una articulación de aquellos procesos que nos rigen. La rendición de cuentas es básica para asegurar la calidad, porque solo cuando una organización mide el proceso, lo puede conocer, lo puede intervenir y lo puede mejorar. Para ello necesitamos información confiable, pertinente, que nos permita tomar decisiones informadas, y eso requiere por parte de todos los actores del concepto de calidad hacerlo bien al primer intento. Tengamos la rendición de cuentas, no nos dé miedo mostrar la calidad, no nos dé miedo saber en qué nos equivocamos y qué podemos mejorar. Para terminar este tema, aquí está lo que yo les decía al principio de la charla. Ya no basta solamente con los indicadores indirectos. ¿Cuáles son los indicadores indirectos de la calidad y del aprendizaje? ¿Qué hacemos en qué año se nos gradúa la gente? ¿Cuál es nuestra tasa de graduación? ¿Cuánto tiempo se tarda en los estudiantes en graduarse? ¿Cuántas personas tienen estados académicos distinguidos, normales o deficientes? ¿Qué tantos empleados de nuestros egresados se emplearon? ¿Cuál es el índice de inserción laboral? ¿Si está satisfecho? Todo eso es fundamental, pero de todas maneras no te está dando cuenta del resultado de aprendizaje. Hay unos mecanismos que no son la charla de hoy para evaluar, para valorar, hacer seguimiento y monitorear los resultados de aprendizaje, de tal manera que si yo dije que un estudiante de la Universidad del Norte va a pensar críticamente, va a tener sentido ético, va a tener alfabetización informacional, va a trabajar en equipo, yo pueda demostrar, así como tengo estos indicadores indirectos, que ese muchacho sí tiene esas condiciones. Pues este ya es otro tema que yo preferiría grabárselos en otra presentación y tenerlas en el espacio que oportunamente nos han ofrecido en la plataforma Aprendimum, para hablar ya de la experiencia de Uninorte, en la que les mostraba en más detalle cómo eso que yo les compartí hoy lo trabajamos. No sé si le voy a dar paso a preguntas, comentarios, para ver si me están escuchando o si hay gente por ahí. Listo, gracias María del Pilar, de verdad estuvo muy interesante tu exposición. Y bueno, abrimos un ciclo de preguntas para darle energía al cierre de la presentación y vamos a esperar las preguntas que vienen por el chat siempre, ¿sí? Pueden escribirlas. Aquí la primera pregunta, Alejandro Martucci, que ayer lo dejé sin la respuesta, pero bueno, espero que haya entrado porque ya no daba tiempo. Hoy se adelantó y se puso de primero. Buenas tardes, gracias por su excelente exposición. Sobre la calidad, ya va que me bajaron con el chat, disculpe. Buenas tardes, gracias por su excelente exposición sobre la calidad en las instituciones educativas. En este sentido, si el estudiante es el principal cliente,
¿cómo lograr que busque en el día a día los docentes y las instituciones educativas en general, sabiendo que esto le exigirá mayor interés y dedicación como parte fundamental del proceso de aprendizaje? Muy buena pregunta. Y te puedo contar que yo tuve el privilegio de abrir el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil, cuya sigla es CREE. ¿Qué es el CREE? El CREE nació como una oficina de apoyo al estudiante en la que le ofrecíamos una serie de servicios, monitoría, tutoría, grupo de estudio, y bueno, una serie de recursos para que le fuera bien. Pero con el tiempo la misión cambió. Pasamos de ser un centro de recursos para el estudiante a ser una comunidad de pares que aprenden juntos. Miren la diferencia. El enfoque inicial era más remedial. ¿Qué necesita el muchachito? Venga y aquí le damos. Fuimos cambiando eso a esto es un centro que le da recursos y ustedes juntos como pares aprenden. ¿Eso qué pasó? ¿Cómo se dio? Se dio porque nos dimos cuenta que los pares nuestros, que eran 450 muchachos que semestralmente se les daba una plática sencilla, trabajaban era como monitores, es decir, eran medio profesores también. Y su actitud era un niño de 18 años con uno de 17, era más teso, más difícil que un profesor y hasta calificaba. Nos dimos cuenta en los modelos de éxito estudiantil de Estados Unidos que tienen unas cifras muy grandes de deserción, que le apostar a un sistema en el que incentivaron la actitud y el mindset del estudiante, o sea, el compromiso del estudiante con su experiencia. Y entonces prohibieron, en este caso que hicimos en la Norte, prohibimos que los estudiantes, los monitores calificaran, y le dimos otro rol de par estudiantil. Los formamos, los capacitamos y les dimos recursos. En este sentido, creamos unas salones de clase espectaculares solo para las tutorías. Y las personas que hacían las tutorías eran estudiantes, porque la teoría dice que un par tiene la capacidad mejor de acercarse al otro y el desarrollo proximal es más corto, es decir, hay una brecha menor que permite ese andamiaje y ese aprendizaje. Para abreviar la historia, cuando comenzamos el CREE, los servicios eran solamente para los estudiantes que estaban en la franja crítica, es decir, que iban perdiendo las materias. Y lo que se hacía era que a los estudiantes, esto era en ingeniería, que estaban en fuera de programa, es decir, que habían perdido y que los readmitimos con algún tipo de condicionalidad, se les ponía un tutor. ¿Qué ocurría? Los estudiantes no querían ir porque había una etiqueta de, ahí están los bobos, los que no sirven, mientras que había muchachos que querían aprender y no tenían quién porque no había tutor. Cambiamos toda esa regla e hicimos, yo les decía a mi gente, esto es una panadería. Aquí el cliente tiene la razón y comenzamos a generar al muchacho, venga acá, aquí le tengo... nosotros tenemos el pan de piñita de Barranquilla, que es pan azucarada con arequipito, con crema. Pero tenemos el pan integral, tenemos el pan de todos los tipos. Y la visión era, ven aquí, que aquí te vamos a ayudar. Pero el estudiante fue poco a poco metiéndose en una dinámica a que, ok, yo te voy a dar el taller para preparar examen y voy a tener un tutor y un profesor con el que vas a practicar el examen. Pero te voy a vender un plan más saludable que es una tutoría, un grupo de estudio dirigido que al final tú tomas desde el primer día de clase. Para abreviar la historia, cuando era esa forma remedial, los estudiantes en franja crítica tenían un 10-15% de participación. Cuando lo abrimos y el CREE se volvió el lugar de moda, porque además los tutores estaban felices de poderle enseñar a sus compañeros y se les trabajó en la integración y demás, adivinen qué pasó. Las personas que necesitaban ayuda llegaron más porque encontraron allí la solución a sus problemas. Es decir, se les fue sin que se dieran cuenta, ayudando a captar y hacer el cambio de chip en cuanto a que el proceso educativo era de ellos. Y al final entonces el CREE hoy en día ya no es un centro en el que yo encuentro
alguien que me ayude, sino somos un grupo de pares estudiantiles que aprendemos juntos. Y esos pares, esos 500 muchachos, cambiaron el chip de yo soy un profesor a yo soy un par como el otro y voy a hacer que esto sea atractivo. Y entonces tenemos hoy en día en la universidad ayuda para todas las materias, tenemos distintas opciones de trabajo que fomentaron eso. Por eso es que aquí es importante en la teoría de los resultados de aprendizaje que el estudiante tenga muy claro cuál es el resultado aspirado y cómo la asignatura tributa a esa formación. Y el estudiante debe ser actor activo de este proceso. De hecho, en Estados Unidos hay una experiencia muy bonita que se llama los portafolios, en los que los estudiantes ingresan y el profesor y el coordinador de programa le dice, estos son los resultados aspirados y usted aquí en este momento tiene este puntaje, mírelo y vamos a ver luego en la materia tal y en la otra y a la mitad del ciclo aquí está y este es su resultado. Y al final el estudiante, como va entrando en un sistema, cuando va a ofrecer su vida, su hoja de vida, ha podido demostrar que él tiene mentalidad internacional porque tomó curso de tal cosa, se fue a un intercambio, o sea, puede mostrar cómo su experiencia educativa de manera integral tributó a sus resultados de aprendizaje. Entonces, hay unas metodologías para trabajar esto de manera intencional, porque acuérdense lo que yo les digo. Si yo quiero que un estudiante tenga pensamiento crítico, debo trabajarlo y debo tener una manera especializada, sistemática, demostrada para desarrollar el pensamiento crítico. Debo tener una recolección de ese pensamiento crítico, esa evidencia, debo tener un mecanismo de mejoramiento que se vea al final en las pruebas que yo aspiro. Espero haber resuelto la inquietud. Wow. Bien, Nereida Pérez te hace un comentario, excelente presentación. Gracias. Josefa Orfila, muy interesante el tema, pero ¿cómo podemos garantizar o asegurar la calidad en tiempos de pandemia? Muy interesante. Hay diferentes maneras de mostrar la calidad en tiempos de pandemia. Yo estoy trabajando en este momento en la universidad con los mecanismos para flexibilizar algunos puntos del reglamento. Por ejemplo, no podemos garantizar que el estudiante asista a la clase. Nosotros teníamos una regla en la que si el estudiante no asistía al 20% de las clases, no podía presentar el examen final. En Barranquilla se nos cae el internet, se nos va la luz, ¿cómo le podemos pedir a un muchacho eso? No obstante, hay unos mecanismos que te permiten hacer un seguimiento de cuántas veces participa un estudiante en las intervenciones, puedo hacer calificaciones que son más para demostrar el resultado de aprendizaje a nivel integral que solo el dominio del conocimiento. O sea, sí hay maneras de lograr que por más que haya la distancia de lo presencial, sí hay buenas prácticas que se pueden trabajar para que los profesores y los estudiantes tengan una mejor experiencia. Les pongo un ejemplo. Mi hijo estudia medicina en la Universidad del Norte y él estaba más acostumbrado a presentar un examen, era en el computador, en un laboratorio. Y obviamente al principio del semestre, pues ante el primer examen hubo copia porque es la tendencia natural del ser humano de abrir el libro. Los profesores se dieron cuenta y los mismos estudiantes se cuestionaron y terminaron un semestre en el que mi hijo me dice, mami, fue el semestre que yo más aprendí, con un profesor que te hacía un examen oral, un profesor que le hizo un acompañamiento al estudiante de cómo era la transición, se respondían, por ejemplo, yo tuve 20, 30 estudiantes y así hicimos una relación hermosa a través del chat en el que nos compartíamos cosas, pude hacerle seguimiento individual a aquel que tenía en la pandemia ansiedad, dolor, tristeza, en materia de psicología del desarrollo, y yo no tenía tiempo como quería para exponer qué va ocurriendo a lo largo del desarrollo del niño en las distintas, y de la persona en las distintas etapas, pero fíjense que el examen final fue hermoso. En vez de hacerle un examen escrito, escribieron su historia del desarrollo. Fui un chico deseado, qué pasó con el embarazo de mi mamá, cómo me fue en los colegios, y no se imaginan lo sanador que fue, y para mí aprendieron mucho más, porque al final cuando ellos vayan, y esta es la visión de resultados de aprendizaje, yo me tengo que poner a pensar, ¿qué quiero yo que un psicólogo cuando esté en su carrera sea capaz de hacer y de conocer frente a la psicología del desarrollo? Que sepa interpretar
la vida de alguien a la luz de lo que es normal y esperado, de lo que es patológico. Eso hicieron ellos en su historia de aprendizaje. En vez de hacer un examen final que era, como decimos en Colombia, caleteando para responder, era libro abierto, 5 o 6 días, le pusieron fotos, hablaron con la mamá, algunos lloraron, algunos después me echaron el cuento. Eso es parte, además, que un psicólogo tiene que autoconocerse. Entonces, de un tirón, la batí de hit, de jonrón, y me llevé por delante 2 o 3 objetivos más. Es cuestión de aprender que sí se puede hacer las cosas. Gracias. Bien, tenemos a Marcelo que te hace un comentario. Debes conocerlo por el comentario. María del Pilar, excelente exposición. Saludos desde Supar en la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Ay, qué bien, yo soy ecuatoriana, ¿sabías? Y viví en Cuenca, Ecuador, por 5 años. Vaya. Fui directora estuve allá trabajando en un colegio. Amo Ecuador, gracias. Xiomara García dice, estimada profesora, su recomendación. ¿Cómo separamos la calidad de la educación superior de una ideología del gobierno de turno, que a veces no permite la autorregulación? Y esta última la puedo relacionar con lo que hemos llamado la autonomía universitaria. Tienes toda la razón. Lamentablemente, en nuestros sistemas, en el mundo, en ocasiones hay más intervención del gobierno de lo que quisiéramos. Yo siento que afortunadamente en Colombia la normativa que han tomado está más actualizada a las tendencias y al estado del arte, porque a su vez nuestra agencia internacional, que es bueno, nuestro CNA, tiene nuestro Centro Nacional de Acreditación, nuestro Consejo Nacional de Acreditación, está acreditada por una agencia, y eso hace que de alguna manera ellos procuren las mejores prácticas. Pero como tú lo dices muy claro, yo en ocasiones, a nosotros nos pasó un tiempo, hace como 6 años, que nos pasábamos trabajando para el gobierno, con una serie de reportes e informes que no tenían sentido. Entonces yo creo que al final es como un balance entre no dejar que el statu quo nos coma y que, bueno, nos quedemos como corderitos aceptando lo que las instituciones se digan, pero que busquemos la calidad a pesar de. Es decir, que busquemos el aporte que hace el gobernante de turno en pro de la calidad y ponernos un poquito como resistente o rebelde o tratar de hacer la contrapositiva en algunas cosas para que esa tendencia, aquello que vemos que sea innecesario, burocrático, podamos también hacer un liderazgo y negarnos a hacerlo. No sé si pude ser como clara en eso, pero es una realidad que a veces el gobierno y las pautas de vigilancia son más que las del fomento y la autorregulación. Bien, Jennifer García pregunta, ¿podría darnos algunas referencias bibliográficas de autores que están planteando los resultados de aprendizaje en lugar de competencia? Sí, ¿Cuáles claro. son las... perdón. No, y la segunda parte, leo toda la pregunta, ¿cuáles son las objeciones al enfoque por competencias que usted maneja? Es Jennifer García de la Central, de Venezuela. Listo. Bueno, te cuento que, bueno, Mara tiene un material que yo le envié, que la podemos igual, si ustedes quieren, podemos hacer una ampliación del tema de resultados de aprendizaje y puedo invitar a una persona de mi equipo que es la más experta en eso. Les recomiendo en Colombia la Universidad ICESI de Cali, tiene una literatura muy interesante, y en el paquetico que le puse a Mara para compartirles está el modelo del ICESI, que uno lo encuentra fácilmente en internet. Entonces hay referentes muy bonitos y hay como un ABC de lo que se puede hacer en términos de este sistema nosotros le llamamos VISA. El sistema es valoración institucional y seguimiento del aprendizaje, y tenemos toda nuestra metodología y nuestra forma de trabajo, que es algo que yo suspendí ahora porque puedo hacer una grabación sobre nuestra experiencia y ponerla a disposición de ustedes y responderle en el foro si así lo quieren. El hecho yo no tengo objeción con el tema de la formación por competencias, sino que lo que he visto en la literatura es que si yo solo me enfoco en la competencia, me quedo en lo ideal, porque como la competencia es una tríada entre la capacidad,
¿cómo se llama? La actitud y demás, se puede quedar como en lo ideal. Por eso es que a mí me gusta el modelo que plantean de los sistemas norteamericanos, que la competencia es más aspiracional y el resultado de aprendizaje, como su palabra lo indica, es más aquella declaración de lo que yo espero que la persona conozca y haga a partir del proceso. Entonces, lo importante es que el profesor tenga en mente que él va a formar por competencias. Quiere decir que el profesor tiene que saber que al estudiante, al egresado, le van a exigir competencia. Es decir, que eso que él hizo en el aula se tiene que traducir en la competencia de asumir riesgos, liderar, gerenciar con el ejemplo, todas esas competencias que están a nivel de las organizaciones y que son más constelaciones de comportamiento juntos. Pero a nivel operativo, ese profesor le va a generar, tiene que establecer, esta clase le va a dar al estudiante estos resultados de aprendizaje que en toda la experiencia educativa se van a traducir en unas competencias que la persona va a lograr. Entonces, el enfoque de formación debe ser por competencias, para que el profesor sepa que en el aula él debe formar no solo en conocimiento, sino la esfera personal, la esfera del hacer, saber, conocer y hacer. Pero a nivel de operativo yo debo formular resultados de aprendizaje en el hacer, en el pensar, en el hacer, en el razonar y en el comportarme. Entonces, yo diría que lo importante aquí es saber que no basta con tener claro que voy a formar por competencias. Enunciar resultados de aprendizaje me va a permitir trabajarlo de manera sistemática, de manera intencional, y la alineación constructiva ya me lleva a cómo ese perfil que yo quiero, un psicólogo capaz de diagnosticar y evaluar pacientes, cómo lo vaya a lograr en la materia de psicología educativa, psicología organizacional y demás. Y cómo eso lo va a poder evidenciar el profesional cuando salga de allí. Entonces son metodologías que te trabajan las dos cosas. En el macro, en el marco grande de la formación por competencias están los resultados de aprendizaje y la forma de llegar y alcanzarlos. Entonces es eso, o sea, no es que son contradictorias, sino que es más fácil bueno, tener en mente que yo operacionalizo con resultado de aprendizaje la competencia aspirada. Bien, de todas maneras, agrego en el espacio que tenemos en el aula virtual, María del Pilar de verdad nos suministró una cantidad de material que ya está ahí, y entiendo que adicionalmente va a hacer algunos videos, entendí por lo que ella explicó, Sí, y los va a colocar exactamente. posteriormente. Voy a hacer, como ya veo que hay interés, les voy a trabajar el aseguramiento de los aprendizajes en términos de resultados de aprendizaje. Y allí van a poder encontrar, y hay literatura muy bonita en inglés, en español, hay muchas cosas chéveres, y cualquier cosa también está en mi correo y me pueden escribir. Genial, gracias. Giovanna Lombardi comenta, dice, más bien creo una solicitud, excelente exposición. ¿Podría informar cómo se dio el proceso de cambio en la Universidad del Norte? ¿Cómo vencieron la resistencia al cambio? Ok, es muy importante lo que tú dices, pero en la Norte tuvimos la fortuna de que nuestros programas de ingeniería fueron de los primeros acreditados en Latinoamérica por ABET, es la agencia de Estados Unidos de ingeniería. Entonces, ¿qué pasó? Ingeniería nos puso la vara alta y nos comenzó a decir, miren, los resultados de aprendizaje llegaron en el mundo, ya las agencias de acreditación están en esta, pónganse pilas. Y ingeniería desarrolló su modelo de resultados de aprendizaje. La literatura, todo esto se fue haciendo una revisión del tema, y comenzaron otros programas a interesarse en lo que estaba haciendo ingenierías. Por ejemplo, en este caso, enfermería, que es un programa nuestro muy amado, pero ustedes saben que de alguna manera en enfermería los puntajes de ingreso de Saber 11, o sea, las pruebas de ingreso a la universidad, no tienen los mismos puntajes tan altos que en medicina o que en otras carreras. Entonces, igual había retos en términos de las competencias de enfermería, pero nuestro decano quería darle valor agregado aspirándole a la acreditación internacional de AISEN, que es de enfermería en Estados Unidos. Entonces, ellos entraron como
como primeros en el proceso visa. ¿Qué tiene de bonito visa? Que te permite al profesor una reflexión sobre su práctica formativa. Y en la Universidad al tiempo habían nacido dos centros fundamentales. El Centro para la Excelencia Docente, que es el centro en el que los profesores tienen acompañamiento a sus prácticas y se los recomiendo en internet. Van a encontrar buena literatura, incluso que está haciendo el Centro para la Excelencia Docente CEDU de la Norte en estos tiempos de crisis. Es muy bonito ese centro. Y el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil, que yo les dije que monté y dirigí por 5 años. Entonces, estos dos centros pusieron de relieve la importancia que yo a ustedes les mostré de los indicadores y nos volvimos sistemáticos en entender que la retención era importante, que la graduación era importante, que la permanencia era importante. Y por el otro lado, miren, pero hay que trabajar en resultados de aprendizaje. Entonces, para contar la historia, por ejemplo, en enfermería ya nos dieron la primera parte ya nos aceptaron como candidatos a AICEN, y una de las cosas que resaltaron era la hermosura de lo que habíamos logrado. Como oficina de apoyo, mi oficina, que es la DSPA o la calidad de proyectos académicos, aseguramiento interno de la calidad de aprendizajes, con el Centro para la Excelencia Docente y los profesores del programa, y tenemos todo el mapeo de dónde está la competencia, cuál es el resultado de aprendizaje, en qué asignatura, nuestra forma de recolección. Y para conquistar a los profesores y demás, nosotros decidimos que íbamos a optar por la evaluación por embedded, o sea, involucrada, incrustada en el aula. O sea, no íbamos a poner a los profesores a trabajar más, sino el tipo de tareas que colocaban servían de evidencia del desarrollo de la competencia. Contratamos también a un asesor de Canadá que nos fue ayudando a convertir y a validar que el perfil de egreso se tradujera adecuadamente en resultados de aprendizaje. Entonces, como se fueron dando buenas prácticas, más gente ha querido llegar. ¿En qué momento estamos en visa en esta fase? Pues no todos los programas están dentro del sistema, ni todos tienen igual nivel de madurez. Hay unos como ingenierías, obviamente, pues que ya tenían la destreza con AIBET, y otros que van en muy alto nivel de desarrollo. Hay otros que apenas inician, pero en eso sí valoro lo que hizo el ministerio. Ya dijo, usted quiere acreditarse en alta calidad, muéstreme resultados de aprendizaje. Y eso mismo va haciendo que sea importante. Y lo último que quisiera decir es que cuando la gobernanza, cuando el sistema desde arriba, desde la cabeza, valora esto y le coloca recursos y manda la señal, todos los demás le van a valorar. Por ejemplo, cuando estábamos en el CRE, empezamos hasta incluso a hacer una lista de quién eran los profesores que tenían mayor repitencia, y se trabajaba con ellos. ¿Cómo tienes que de 100 estudiantes 70 pierden? No, señor, esto no se puede. Y comenzamos a trabajar en calidad en esas prácticas. Y eso venía desde arriba, y el respaldo venía desde arriba. Entonces, solamente, como yo les decía, ese grafiquito no es teoría. Para poder uno lograr un resultado, tienes que tener un modelo de implementación basado en un enfoque, ¿verdad? Y ese enfoque tiene que ser compartido, y es la alta gerencia el que da señales de eso. Y hay que buscar la congruencia y buscar aliados estratégicos. Sigo. ¿Tienes más preguntas? Uh-huh. Aaron Joseph, comentario excelente. Yolanda, excelente exposición. Creo indispensable la participación de los organismos públicos en este proceso, aparte de la organización universitaria, siguiendo sus parámetros de calidad. Admiradora de su Ministerio de Educación. ¿Todo parte de allí? Sí, en parte sí, pero como les digo, es últimamente que el Ministerio de Educación, desde hace últimos 4 años, ha estado trabajando fuertemente en el resultado de aprendizaje y en cambiar, en migrar el modelo a favorecer la autorregulación y la rendición de cuentas internas. Eso a su vez porque ellos están bajo una agencia que los acredita, que pone esa buena práctica, y eso ha ido modificando las cosas. No obstante, como les cuento, el Centro para la Excelencia Docente, el Centro para el Éxito Estudiantil, han sido cositas que la Norte, en nuestra universidad, ha ido tomando de buenas prácticas del extranjero, y las hemos ido aplicando a nuestra realidad.
Entonces, yo los animo a que si bien tengan políticas que son claras, adecuadas o no adecuadas, trabajen a pesar de eso, con mucha lectura de los referentes. Es cuestión a veces de saber navegar en la red y buscar buenas prácticas. Y hay como ciertos tips que uno les pudiera transmitir. Alejandro Martucci, bueno, le fue la primera pregunta, gracias por su respuesta. De María, excelente exposición, muy interesante y además enriquecedora. Gracias, profesora Zúñiga. José Orfila, gracias, María del Pilar. Jennifer García, no, ese fue un comentario privado. No tiene nombre, QCOM. En nuestro país, las carreras universitarias están concebidas para recibir bachilleres con una formación dada de base. Ahora, hay una notoria falta de preparación del bachiller, escuela secundaria. Al ingresar en la educación universitaria, resultado de aprendizaje escaso, así como las competencias. Como universidad nos encontramos actualmente con 2 promociones estancadas en los primeros años de la carrera, estudiando una y otra vez matemáticas y física. Creamos un programa para atenderlo, pero el Estado no reconoce esta problemática. ¿Qué alternativa podría proponernos para poder atender esta problemática? Ok, pues me cuesta entender algunas cositas, pero vamos a tratar de entender lo que tú dices, que es una realidad, a todos nos ocurre. Y es que, a ver, yo trabajé toda la vida en educación superior. Trabajé en la Universidad del Norte, primero era directora, trabajé en bienestar universitario, en consejería psicológica, con los grupos estudiantiles, no sé qué, y cuando viví en Ecuador 5 años me trabajé en un colegio. Pero a mí siempre me decían en la universidad que todo era culpa del colegio, que los estudiantes venían mal preparados del colegio. Entonces, ay, chéverísimo, voy a trabajar en un colegio para ver qué hacen mal. Oh, sorpresa, yo era psicóloga de la secundaria del colegio y todo lo que venía mal era de la primaria. Entonces, cuando me iba a las charlas con los de primaria, no, eso viene del preescolar. Y cuando me iba al preescolar, la familia. Y la familia, el pote de leche que toma el niño. Entonces, es evidente que en nuestras estructuras educativas falta una mejor forma de navegar el sistema y falta una mejor articulación. Y también es muy importante entender que la materia prima que recibimos, voy a hablar así a propósito, en las universidades no viene tan bien preparada como queremos. Pero se nos olvida que lo que nosotros recibimos en la universidad son personas en desarrollo. Si nosotros vemos las edades de los principales que llegan a las instituciones de educación, son muchachos y muchachas entre los 16 y los 19, 20 años. Evolutivamente no han parado de crecer. Es ahí a veces donde tienen sus primeras relaciones íntimas. Es donde están luchando con quién soy yo y para dónde voy. Algunos en la universidad descubren su orientación sexual. Empiezan a autoafirmarse frente a los padres y a tener discusiones. ¿Por qué traigo esta colación? Porque a mí me encanta el enfoque que tienen algunas universidades en Estados Unidos que se llama Developmental Psychology, o sea, es una visión del desarrollo. Y eso se llama también psicología, educación bajo la visión del desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que traemos a las universidades, que nos ingresan, son personas que se están desarrollando y evidentemente nuestros sistemas de educación no están formando todo lo que esperamos a nivel de los conocimientos, de las competencias, de las habilidades que se requieren para la vida universitaria. Hay diferentes mecanismos que se pueden implementar. Por ejemplo, en nuestro Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil que hemos hecho. Hacemos unos talleres de preparación para los estudiantes que se llevan a cabo un mes antes de la clase. ¿Cómo lo hacemos? Tomando los resultados del Saber 11, que es la prueba de estado del gobierno, los invitamos totalmente voluntario a participar yendo a la universidad, en este caso la estamos haciendo virtual, en un taller. Además, los estudiantes tienen una plataforma que se llama Alex, es de McGraw-Hill, en la que ellos en matemáticas llenan una prueba y ahí les va diciendo en qué nivel está y tienen una serie de ejercicios. Entonces, si ustedes entran a la página web del CREA Uninorte,
hay una serie de recursos que nos han permitido trabajar en la nivelación de los estudiantes. Así estamos haciendo con competencia comunicativa y hemos hecho con química para medicina y otro tipo de conocimiento. O sea, ¿qué es lo que se procura entonces? Procurar que el estudiante se nivele, al menos en conocimientos, de lo que debería saber del colegio hasta su primer examen parcial. Luego hay unas investigaciones que demuestran que el primer examen parcial es un buen predictor del rendimiento académico. Entonces, ahí yo les decía la importancia de tener indicadores en tiempo real. Por lo tanto, el proceso de formación debe ser abordado en tiempo real. Yo tengo que ver quién es el que va ganando, quién es el que va perdiendo, quién va a clase, quién no va a clase. De hecho, en Estados Unidos se han desarrollado un sistema de alertas tempranas porque el ausentismo es un predictor de la deserción. Entonces, lo que te quiero vender como idea, porque esto tendría que ser más una asesoría basada en la experiencia, es que hay distintos mecanismos para ayudar en este proceso de nivelación, sabiendo que es cuestión también de la visión que uno como educador tenga del estudiante y su motivación. En ocasiones tenemos una motivación vista desde la teoría X. Claro, en la teoría X de la motivación, los empleados son vagos, son flojos, a la gente no le gusta trabajar, la gente solo trabaja para que le paguen, y resulta que nos hemos dado cuenta que las personas que son autocontroladas, les gusta el trabajo, las personas no son flojas por naturaleza, las personas trabajan bajo incentivos, las personas tienen metas, las personas tienen expectativas. Entonces, está muy claro también que el mindset que tengan los gerentes educativos y los profesores va a ejercer un rol. Si yo tengo una visión del desarrollo, voy a ver como una oportunidad aquel que tiene un nivel bajo y un reto de cómo lo puedo llevar a mejorar. En este caso, te voy a seguir contando algo y luego te cuento la experiencia de Uninorte en eso. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un sistema en el que, ustedes saben que muchas veces los estudiantes de Estados Unidos tienen muy bajo nivel de matemática. Entonces, cuando llegan a la universidad, les aplican una prueba y dicen, ¿sabes que este muchacho se quedó en la multiplicación? Ok, le vamos a colocar en unos cursos para que él aprenda a multiplicar, dividir, despejar incógnitas y, bueno, ya está listo, preparado. Entonces, hay niveles de programas y ellos tienen una estructura para ir permitiendo a la persona, de acuerdo al tipo de universidad y los cupos, les dan como los programas de puente, de cómo pueden ir fortaleciendo hacia la educación superior. En el caso de Barranquilla, Colombia y de la Universidad del Norte, ¿por qué yo amo tanto mi universidad? Porque precisamente nosotros no recibimos los mejores resultados, los mejores estudiantes de la región, pero nosotros sí los llevamos a un alto nivel de desempeño. ¿Eso por qué? Porque nos hemos trazado una claridad en el acompañamiento del estudiante y en el seguimiento de los distintos estándares, y tenemos alertas y tenemos diferentes mecanismos y una estructura que vea al estudiante en el foco. Y cuando yo les comenzaba a decir, eso parece como una premisa de retórica, el estudiante se elige el proceso. No, aquí realmente el estudiante se elige el proceso, se le hace seguimiento, se le mira críticamente. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, este semestre que fue virtual, remoto, el estudiante no tenía que hacer la evaluación docente como provisión para ver las notas, y sin embargo lo animamos y el estudiante la hizo. Eso es una muestra, tuvimos una cobertura del 70%, eso nos muestra que el estudiante nuestro se siente que tiene voz y la usa y evalúa a su estudiante, a su profesor. Entonces sí hay maneras de cómo hacer este tipo de cositas para trabajar, porque si se la dejamos al gobierno y al Estado, el Estado no te va a poder resolver que el estudiante no viene tan bien preparado. Nos toca a nosotros remangarnos y tener en cuenta que ese muchacho no viene tan listo como quisiéramos. ¿Listo? Sigo, dos más. Un comentario de Vitelio, excelente exposición. Alejandro Martucci plantea, se me fue para arriba ya, disculpen que se rodó porque entró otro mensaje. Me permite unos tips sobre elementos de la gestión por calidad en el aula. Dirección estratégica, un buen programa de la asignatura. Luego continúa gerencia del día a día, alto nivel de cada clase dentro del cronograma, transformación de la cultura, participación, efectividad en las intervenciones y desarrollo de las actividades, comunicación permanente. Excelente aporte.
Bien. Otra excelente ponencia, gracias por su respuesta relativa al nivel de los bachilleres al ingresar en las universidades. Ireri Valirio. Okay. Esteban Alexander Rangel, felicitaciones. María del Pilar, excelente su exposición de cómo la Universidad del Norte maneja la calidad, eficiencia y desarrollo del sistema educativo para lograr profesionales de alta calidad y eficiencia y desempeño de competencias en el campo laboral. Excelente. Bueno. El último comentario. María del Pilar, si quieres agregar, cerrar con algo para yo después dar unas informaciones, te doy la palabra un momentico y después yo informo. No, Mara, agradecerles a ustedes por esta linda oportunidad de compartir, de aprender y bueno, decirles que aquí estamos, que juntos podemos aprender y que ojalá que aprovechen ese espacio que tenemos de interacción. Yo me comprometo a entrar, a ver qué observaciones tienen y con todo gusto compartirles y hacer esa grabación en la que les complemento lo del sistema nuestro de la Universidad del Norte. E incluso lo voy a pedir a la persona que me acompaña en esta, liderando el proceso para que pueda narrar junto conmigo la experiencia de Uninorte. Entonces le doy mi palabra de que en estos días van a tener narrada la experiencia de Uninorte en los videos. Eso es todo. Gracias. Bien, fíjense, hay varias informaciones que quiero darles, rapidito. En principio, por supuesto, invitarlos mañana a la siguiente conferencia que se llama Diálogos con los participantes, preguntas y respuestas. La profesora María Gabriela Gómez hablará del diseño curricular por competencias, la urgente necesidad de adaptar la formación a los requerimientos del campo laboral. Un poco bastante vinculado a lo que se está hablando el día de hoy. En relación con los espacios del conocimiento, recuérdense que tenemos el espacio del conocimiento donde ustedes pueden participar, hacer foros, participar en los foros, preguntas y respuestas. No se olviden de participar porque todos están pendientes para interactuar con ustedes. En el caso específico de María del Pilar, entiendo que ella está dispuesta incluso, si alguien quiere conversar con ella, entendí que pudieran hacerlo, pero ella va a hacer sus videos y para alimentar más el espacio del conocimiento. Bueno, yo creo que con esto ya podemos cerrar por hoy y entonces los espero mañana a las 5 de la tarde en la nueva ponencia. Buenas noches a todos y hasta mañana. Gracias, María del Pilar, de verdad. Seguimos en comunicación y espero que disfruten el espacio del aula virtual contigo. Buenas noches.